¿Qué tal, futuro sanmarquino? A ver, vamos directo al grano con un tema que es, clave para el examen, el realismo peruano. Y por supuesto vamos a hablar de la obra que lo define todo, Avecinido, de Clorinda Mato de Turner. La idea es desglosarlo pieza por pieza, para que este tema quede clarísimo. Perfecto. Esta es nuestra hoja de ruta, nuestro plan de ataque. Primero, el contexto. ¿Qué es el realismo peruano? Después, nos metemos con la figura de Clorinda Mato de Turner. Luego, vamos a desmenuzar Avecinido. Primero la trama y después el análisis. Y cerramos con los hacks, esos datos que sí o sí hay que saber. ¡Arranquemos! A ver, empecemos por el principio, por la base de todo. Para entender de verdad Avecinido, primero hay que entender el movimiento que le da vida, el realismo peruano. Es que sin este contexto, la novela se queda corta, no se capta toda su dimensión, toda su importancia. Bueno, viajemos un poco en el tiempo. El realismo peruano no aparece porque sí, ¿eh? No es casualidad. Nace de una herida profunda, de una crisis nacional gigantesca, la derrota en la guerra con Chile. Imaginen el shock. De repente, la literatura deja de mirar al cielo y se clava en la tierra. Empieza a mirar la realidad de frente, sin filtros, sin adornos, para tratar de responder la gran pregunta: ¿qué nos pasó? ¿En qué fallamos como país? Entonces, para ponerlo en fácil, ¿qué es el realismo? Miren, es como si la literatura peruana que venía del romanticismo estuviera flotando en las nubes, ¿no? Pura emoción, el yo, paisajes exóticos. Bueno, el realismo es el cable a tierra. ¡Pum! Un golpe de realidad. Se acabaron los suspiros, se acabó el individuo. Ahora el foco, el lente de la cámara, apunta a los problemas sociales, a lo que pasa en la calle, en el campo. Y cada obra tiene una intención, un propósito. Busca hacer una lección, una denuncia, un llamado de atención. Ok, ahora, ¿cómo se ve este realismo en el Perú? Tiene características bien marcadas. No es solo mostrar la realidad y ya, hay toda una agenda detrás. Primero, un rechazo total al pasado. Se acabó eso de idealizar la colonia o el incanato. Segundo, la literatura tiene que servir para algo, tiene un propósito social, moral. Tercero, nace un nacionalismo casi agresivo, una necesidad de reconstruir la identidad peruana. Y aquí viene lo más importante, el punto de quiebre, la defensa del indígena. Por primera vez se le mira como un sujeto social. Todo esto, ¿con qué fin? La renovación del país. Se buscaba un cambio de raíz. Y con ese contexto en mente, ahora sí, pasemos a la gran protagonista de esta historia. Porque si el realismo peruano tuvo una voz potente, filosa, controversial, esa fue sin lugar a dudas la de Clorinda Mato de Turner, una mujer que, para su época, se atrevió a desafiarlo absolutamente todo. Vamos a ver quién era ella, porque su biografía ya nos dice mucho. Ojo, nace en Cusco, es hija de hacendados, pero hablaba quechua. Eso le dio una conexión, una perspectiva que otros no tenían. Pero lo que la convirtió en dinamita pura para la sociedad de la época fueron sus ideas. Era anticlerical, o sea, criticaba a la iglesia abiertamente. Defendía el positivismo, la ciencia, y luchaba por dos causas que eran impensables: los derechos de los indígenas y los derechos de las mujeres. Llegó a fundar una imprenta manejada solo por mujeres. ¿Se imaginan lo que era eso en el siglo XIX? Obviamente una figura así era incómoda, peligrosa para el poder, y el resultado fue el esperado. Terminó exiliada. Ella escribió bastante, ¿eh? Hizo sus tradiciones cusqueñas, escribió teatro, otras novelas como Índole o Herencia. Pero seamos claros, la joya de la corona, la obra que nos trae aquí, la que es fija para el examen y la que partió en dos la historia de la literatura peruana es, sin duda, Avecinido, de 1889. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en la novela, a desmenuzar la trama. Y aquí pido mucha atención, porque cada evento, cada personaje, cada giro en la historia es una pieza clave para entender el análisis que viene después. Es como de armar un rompecabezas. La historia nos lleva a un pueblito andino ficticio llamado Quillac. Y desde el inicio, Clorinda Mato nos plantea un contraste brutal. Por un lado, el paisaje. Es una maravilla, la naturaleza en su estado más puro, casi un paraíso. Pero la sociedad que vive ahí está completamente podrida. El poder en Quillac está en manos de lo que la novela llama los notables, que son una especie de trinidad del mal: el cura, el gobernador y el juez. Y estos tres personajes se dedican a una cosa: abusar de los indígenas.
A ver, ¿cómo se desarrolla la cosa? A este pueblo corrupto llega una familia de afuera, gente buena, los Marín. Y ellos, a diferencia de los demás, ven la injusticia y deciden hacer algo. Defienden a una familia indígena, los Yupanqui. ¿Qué pasa cuando alguien bueno se mete? Bueno, los poderosos reaccionan con violencia. Organizan un ataque, una turba, y en medio de todo, los esposos Yupanqui mueren. Los Marín, sintiéndose culpables, adoptan a sus dos hijas huérfanas, Margarita y Rosalía. Hasta aquí un drama social. Pero luego la cosa se complica. Aparece Manuel, que es hijastro del gobernador, un chico de buenos sentimientos, y se enamora perdidamente de Margarita. Y parece la típica historia de amor imposible, ¿no? Hasta que llega el final. Manuel quiere casarse con Margarita y revela un secreto. Él es hijo ilegítimo de un obispo ya fallecido. Y justo ahí cae la bomba. Lucía Marín, la madre adoptiva, le tiene que confesar la verdad más terrible. Margarita también es hija de ese mismo obispo. Son hermanos. El incesto lo mancha todo. Fin de la historia de amor. Bueno, ya tenemos la historia, la trama completa. Pero ahora viene lo bueno, la parte jugosa, el análisis. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué hay detrás de esta historia tan trágica? ¿Cuál es el mensaje, la denuncia que Clorinda Mato de Turner está lanzando con esta novela? Esta frase que vemos aquí es fundamental para entenderlo todo. Este es quizá el mayor logro de la novela. Miren, antes de Ave sin nido, el indígena en la literatura peruana era básicamente un adorno, parte del paisaje, folclore. Mato de Turner rompe con todo eso. Por primera vez lo pone en el centro como un ser humano, con una vida, con sufrimientos reales, como una víctima de un sistema absolutamente brutal. Le da una voz, una humanidad que antes se le negaba. Y volvemos a esta idea del contraste, porque es uno de los ejes de la novela. Quillak tiene dos caras. Por un lado, la naturaleza, el paisaje andino, perfecto, puro, casi sagrado. Y por el otro, la sociedad, encarnada en estos notables, que es corrupta, violenta, abusiva. El mensaje que nos deja la autora es súper claro, ¿no? El problema del Perú no es su geografía, no es su tierra. El problema es la gente que tiene el poder. Entonces, si tuviéramos que resumir los grandes temas, ¿cuáles serían? Primero, y el más obvio, el abuso de autoridad contra el pueblo indígena. Segundo, una crítica feroz, pero feroz al clero, a la iglesia. La novela es dinamita pura contra la corrupción de los sacerdotes. Tercero, la violencia social, que está en todas partes. Y por supuesto, la injusticia. Pero, y esto es importante, no todo es oscuro. Hay un pequeño rayo de luz. La solidaridad, que la representa la familia Marín. Esa gente que viene de afuera a ayudar. Pero, y aquí viene un pero muy grande, este es un punto de análisis un poco más profundo, más crítico. La solución que propone la novela tiene un nombre: paternalismo. ¿Qué es eso? Piénsenlo así. En la novela, ¿quién salva a los indígenas? ¿Se organizan ellos? ¿Luchan por sus derechos? No. Su salvación depende de que llegue alguien bueno y educado de la ciudad, un criollo, un blanco, como la familia Marín, a protegerlos. Es como si la novela dijera que el indígena no puede salvarse por sí mismo, que necesita un papá protector. Y esta, claro, es una de las críticas más fuertes que se le hace a la obra hoy en día. Y bueno, llegamos al final, a la sección que es puro oro para el examen. Si después de todo esto la memoria falla, si hay algo que se tiene que quedar grabado a fuego, es esto. Así que máxima concentración ahora, futuro sanmarquino. A ver, 3 ideas, 3 hacks, 3 puntos que no se pueden olvidar. Primero, Ave sin nido es la novela que inaugura el indigenismo en el Perú. Es la novela fundacional y su objetivo principal es la denuncia social. Punto. Segundo, la tragedia del incesto entre Margarita y Manuel no es un simple chisme de telenovela, no. Es el símbolo más potente de la corrupción moral del clero. El pecado de los curas genera monstruos. Y tercero, el concepto clave. La solución que propone la novela es paternalista. La salvación viene de afuera, de los criollos buenos. Estos 3 puntos son la clave de todo. Y para cerrar les dejo una pregunta, una reflexión que creo que resume toda la complejidad de esta obra. ¿Cómo es posible que una misma novela sea a la vez una denuncia súper revolucionaria para su tiempo y al mismo tiempo un reflejo de los prejuicios de esa misma época? Entender esa contradicción, esa dualidad, es realmente haber entendido a Clorinda Mato de Turner y su Ave sin nido. Mucho éxito. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.